Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Luciérnagas del Cosmos. ¿Cómo están todos ustedes? Es un placer volverlos a tener aquí en mi canal, escuchando un nuevo relato. Hoy cerramos la edición de Aparecidos y Fantasmas, programa número 3. El lugar, en la hermosa edificación que tiene el Museo Histórico Nacional de la ciudad de Montevideo, la casa que ocupó el general Fructuoso Rivera, nuestro primer presidente constitucional. Allí tuve una experiencia increíble en el año 2011. Espero les guste lo que les voy a contar. Los voy a acompañar con imágenes y algunas otras cosas, estoy seguro, las van a poder aprovechar. Desde Rivera, para ustedes, Carlos Bonilla. Luciérnagas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Qué placer volver a reencontrarme con todos ustedes. Hoy voy a contarles una historia, un relato de una experiencia que tuve a finales del año 2011 en la sede del Museo Histórico Nacional, conocido como la Casa de Rivera. Así es, allá por 1834, el general Fructuoso Rivera fue impuesto como primer presidente constitucional del Uruguay. Rivera y su esposa, Bernardina Fragoso, vivieron en una casa hermosa, en una construcción de los primeros años del siglo XIX. Una construcción que en sus comienzos había sido erigida por la familia del catalán Salvañach, Cristóbal Salvañach. Cristóbal Salvañach y su esposa, Celedonía Witch, construyeron esta finca y la ocuparon hasta más o menos 1834, donde se la venden a la familia del general Rivera. Rivera estuvo allí más o menos con su esposa hasta el año 1850 aproximadamente, aunque les voy a decir la verdad, Rivera no vivió allí mucho tiempo, porque él pasaba la mayor parte de su vida en la campaña, en el interior del país, en esas campañas militares que él realizaba. La que verdaderamente estaba allí era su esposa, y dirigía con otras mujeres una sociedad filantrópica llamada las Damas Orientales. En esa casa, que años posteriores fue sede del Banco de Seguros del Estado,
que en algún momento se pensó demoler. Tuvo varias otras construcciones, se le hicieron varios agregados, se le construyó una torre de panoramas, un mirador, hermoso mirador, con una escalera de caracol de madera, algo bellísimo, bellísimo, bellísimo. Tienen que verdaderamente ir y mirar esa hermosa escalera que tiene para llegar hasta la última parte del mirador, que en aquella época, cuando se construyó, podría seguramente verse toda la costa del Montevideo colonial, puesto que luego, con los años, la ciudad se fue transformando y los edificios que hoy la circundan a la casa, ubicada en la calle Rincón y Misiones, para el que no sabe, ya prácticamente no permite tener una visión como la que habrá tenido en sus momentos. Esta casa hoy en día es la sede del Museo Histórico Nacional, que increíblemente anteriormente ocupaba el Colegio Nacional José Pedro Varela, la finca que estaba allí. ¿Se acuerdan cuando les hablé del colegio de Varela? ¿Se acuerdan? Bueno, allí, antes de ser el Colegio Varela, era la casa de un coronel que posteriormente fue adquirida para ser la sede del Museo Histórico Nacional. Allí estuvo por primera vez. Luego se trasladó a esta casa que había ocupado anteriormente el Banco de Seguro del Estado con algunas de sus oficinas. Esta casa, que tiene 2 plantas, es una casa hermosa, como yo les digo, que tiene un patio que hoy en día está cerrado. Se cerró. La edificación se completa cerrando el patio, el cual en aquella época estaba abierto porque allí, en esa entrada, estaban los carruajes de la familia. Una especie de garaje moderno. Pero no es precisamente de la familia del presidente de quien les voy a hablar. Antes que nada, quiero decirles que el acervo del Museo Histórico Nacional es algo fabuloso, porque hasta el día de hoy la exposición que hay data casi exclusivamente de todo el periodo de las guerras de independencia, toda la cruzada libertadora, toda la parte de los primeros gobiernos provisorios, la jura de la Constitución, hasta bien entrado el siglo XX. Como les decía, hay una gran cantidad de material militar, uniformes, muchas pinturas de la época, retratos de personalidades. Hay una sala que es el patio central, que allí se exhibe una hermosa pintura de el uruguayo Carlos María Herrera, de Artigas en el Hervidero. Es un cuadro espectacular, de dimensiones increíbles, como otros de los que están allí, y que, aunque ustedes no lo crean, yo ayudé a ubicarlo donde se exhibe en la actualidad, ya que había sido prestado, si no me equivoco, a la casa, al Palacio de Gobierno, que estaba la sede del primer Palacio de Gobierno, que estaba en la Plaza Independencia, y allí
se había exhibido durante mucho tiempo y luego se decidió su reintegro al Museo Histórico Nacional. Pero el cuadro no estaba en muy buenas condiciones, por lo que las autoridades decidieron hacerle una pequeña restauración para poder volverlo a colocar en un lugar de privilegio dentro del museo. Bueno, yo tomé parte, primero que nada, que estuve mirando todo el trabajo que realizaron los restauradores. Excelente trabajo. Y me acuerdo que fue difícil la tarea de colocarlo en donde hoy se exhibe, que es en la planta superior, o sea, de cara se colocó en un balcón hacia el centro hacia el centro del patio. Yo les voy a mostrar imágenes ahora del museo, precisamente esta es la que les voy a mostrar primero, que verdaderamente es una obra maravillosa, ¿no? Pero como les decía, esta charla que quiero tenerles histórica sobre esta casa, en realidad lo que yo viví fue muy intenso, porque este museo lo conozco desde que era muy niño, porque no solo me llevaban mis padres, sino porque casi todos los años en la escuela, en la educación primaria, hacíamos una recorrida por todos los museos de la ciudad, al menos por los más importantes. Experiencias que hoy, actualmente, en la ciudad de Montevideo no se vive. Y les puedo decir que es algo que se debería hacer con frecuencia, porque soy un admirador del patrimonio del país, un admirador. Y creo que es una manera de, no solo de querer, sino de respetar el patrimonio que tenemos todos los uruguayos y que debe de tener cada persona en el mundo, con su ciudad, con su país. Creo que es algo que debemos valorar y respetar, el patrimonio. Y en un museo podemos apreciar el paso del tiempo, podemos apreciar esas cosas que a veces las personas desconocen. Y esta historia, justamente, yo la desconocía. Íbamos todos los días, casi todos los años, íbamos en gran parte del año con mis padres a recorrer los museos, pero nunca tuvimos, la verdad, una visita guiada y que nos dijera algo particular del museo. Nunca. Así que si yo les digo que si sabía algo, lo desconocía. Así que al otro día de Pascua, al otro día de la Pascua, me presento a trabajar en el Museo Histórico Nacional. Como siempre, siendo funcionario policial. O sea que lo que yo tenía que hacer, mi misión era cuidar que justamente los visitantes no se acercaran mucho al acervo que se exhibe, cuidar las pinturas, que la gente no utilizara cámaras fotográficas, había que tener cuidado para que no se dañaran, bueno, para que se mantuviera el orden, silencio, principalmente para eso. Así que bueno, después de algunos meses de estar trabajando
en contacto con varios de los funcionarios del museo, a quienes les envío un gran saludo desde aquí, desde la ciudad de Rivera, a todos ellos. Muchos ya no están. Trabajé con varios de los directores, conozco actualmente al director del museo. Cada tanto cuando voy a Montevideo voy a visitarlos. Tengo una gran admiración por el trabajo que desarrollan todos los funcionarios. Ya les digo, el estar trabajando allí me hizo aún querer más la historia y el patrimonio. Esta casa se construyó, como les decía, en los primeros años del siglo XIX por un comerciante, rico comerciante, empresario de origen catalán, el señor Cristóbal Salvañach. Cristóbal Salvañach, si bien llegó aquí al país, a esta zona de América del Sur, allá por 1780 y pico, no recuerdo exactamente, pero creo que fue por allá por 1700, cerca del 90. Llegaron allí con su esposa, su familia, se establecen aquí en Montevideo. Y bueno, eligen esta propiedad, esta finca, que después con los años pasa a ser remodelada, hasta 1834, en que los descendientes se la venden a Rivera. ¿Por qué? Cristóbal Salvañach participó, y ya les digo, aparte de ser un comerciante, tenía un emprendedor de varios negocios que redituaban en aquellas épocas, pero el más, como ustedes lo sabrán, siempre hay un tiempo en el cual hay algunos que se destacan. Bueno, en aquel momento Cristóbal Salvañach, entre otras cosas, entre otros negocios, se dedicaba a los esclavos. Él tenía ese negocio, vendía esclavos negros y de alguna manera había fortalecido su patrimonio y se había de alguna forma vinculado mucho con el patriciado de la ciudad. Estaba muy vinculado con las autoridades, principalmente con el tema de independentista. Él no estaba en contra de la revolución. Incluso se exilió políticamente, fue un exiliado político, y allá por 1815, si no me equivoco, muere en Río de Janeiro, muere en el Brasil. Su esposa, Celedonha Witt, con la cual tenía 4 hijos, se hizo cargo de todos los negocios, de toda la fortuna de este hombre, fortuna que los gobernantes de aquella época le querían arrebatar a don Cristóbal Salvañach. Celedonha Witt era una mujer muy despiadada. Así es. No era una persona a la cual todo el mundo dijera qué buena vecina, qué buena. Aparentemente en lo íntimo tal vez lo era
era muy buena con sus hijos, pero al personal no lo trataba bien. Tan es así que esta señora aplicaba castigos físicos principalmente a 2 de sus esclavas negras. Yo ahora les voy a mostrar una imagen de los lugares donde estaban las esclavas dentro de la casa. Y recuerden que hoy es un patio cerrado, pero en aquella época el patio era abierto. Imagínense en las temperaturas de la época en un lugar así. Prácticamente las esclavas eran tratadas como animales. Una de ellas, el nombre de ellas era, una de ellas era Mariquita, no recuerdo el nombre de la otra, pero había una diferencia entre estas 2 esclavas. Una de ellas era muy preparada. Había tenido la oportunidad de trabajar con otros patrones que le habían dado la oportunidad de aprender a leer. Se había cultivado una de estas esclavas. Y por supuesto, no estaban de acuerdo con recibir esos castigos que recibían por parte de la señora. Si bien los relatos de aquella época distan mucho de lo que realmente sucedió, estas 2 esclavas le dan muerte. Cenedonia Witch cae desde el patio, desde la planta superior de la casa al vacío a donde está el patio, y muere allí. No muere en la calle, muere allí, dentro de la casa, en el patio. Esto que yo les voy a contar no lo conocí sino hasta que empecé a trabajar en esa casa. Imagínense, esto sucedió allá por 1821, allí en esa casa del Museo Histórico. Y les voy a decir, fue un proceso judicial que dio que hablar en la época, un proceso judicial, una situación que ocuparía las primeras planas de algún periódico hoy en día, estarían hablando en la televisión, sería noticia de todo el día, porque aparte se llevó un juicio, y el juicio en realidad no se hizo, no se aplicó una defensa como lo haríamos hoy, si bien la muerte no se justifica en ningún caso. Pero vaya a saber uno cómo eran estos castigos. Seguramente deben haber sido muy, pero muy terribles. Algunos cuentan de que en el juicio en realidad se decía de que la causa por la cual Cenedonia Witch fue muerta por sus esclavas era porque había un sentimiento de libertad, liberación, abolición de la esclavitud, independencia, revolución, pero no fue, realmente esa no fue la causa. La causa simplemente fue el haber recibido todos los días esos trastos despiadados por parte de esta señora. Hay un libro donde se cuenta de manera novelada este hecho. Les voy a dejar la imagen por si lo quieren conseguir. Es un libro
de hace algunos años, es una publicación de César Lerena. Hay un video, especie de documental de varios escritores, varias personalidades uruguayas que están, una entrevista que hay en el museo mismo que habla de todo esto. Les voy a dejar el link en los comentarios porque la verdad está muy interesante. Fue posterior a que yo estuviera trabajando allí, pero esto es parte de la historia que, como contexto, ¿no?, de lo que yo viví. Una tarde, cerca del mes de octubre, hubo un paro general, y obviamente el personal del museo se iba a retirar temprano, o sea, yo tenía que estar hasta las 6 de la tarde, pero el personal del museo se iba a ir a eso de las 11, las 12 del mediodía. O sea que después de las 12, el único que iba a quedar era yo. Asimismo, en las cercanías del museo, un barrio con mucha actividad financiera, principalmente mucha actividad financiera, como es la Ciudad Vieja. Este mismo museo está frente a un banco. Esa zona empezó a tener cada vez menos circulación de vehículos y se fue prácticamente la atmósfera transformando en un día domingo. Bueno, cuando se estaba por ir uno de los últimos funcionarios me dijo que iba a venir a cerrar, porque yo no tenía llave del museo, iba a venir a cerrar uno de los funcionarios que vivían en uno de los museos que están allí cerquita. Si no me equivoco, es la casa de quien fue de un presidente, de Berro, y este hombre vivía allí, y a eso de las 6 de la tarde él iba a venir para que yo me fuera y pudiera colocar las alarmas y cerrar el edificio. Yo lo que hacía era, antes de irme todos los días, cerrar las ventanas. Esa era una de mis funciones. Por supuesto, verificar de que ninguna quedara abierta. Resulta que ese día, cuando se iba el último, había una empresa de limpieza que estaba en la mañana. Siempre se quedaban de mañana. A veces había algún día que alguna iban de tarde, pero estaban de mañana. Lo que llama mi atención es que yo en un determinado momento veo que pasa una mujer hacia el fondo por el pasillo que da a los baños. En ese momento veo, o me pareció, vamos a decir las cosas como son, a mí me pareció ver pasar una mujer. Y dije, pero ¿y cómo? Digo, si no había nadie. Ah, debe ser, claro, si pasaba para ahí, era de la empresa de limpieza. Bueno, entonces yo me acerco y no veo nada. No vi a la mujer, no la vi, nunca. Entonces agarré, estaba la puerta del baño, estaba la oficina de quien hace todo el trabajo informático, estaba justamente la puerta de otro baño, y allí hay un lugar donde se quedaban las personas que hacían la limpieza, todo el personal que hacía la limpieza, que a veces habían 2, 3 personas, 3 mujeres, siempre eran mujeres. Bueno, no había nadie, la luz estaba prendida. Entonces agarré, apagué la luz y cerré la puerta, porque no había nadie. Fui por toda la parte del costado del patio. Me llamó la atención que no había nada.
Y lo increíble era que ya me habían dicho que se había retirado todo el mundo. Bueno, yo siempre me quedaba en una de las oficinas que está bien a la entrada del museo. La oficina de vedelía, podríamos decirle, una cosa así, donde las personas, cuando llegan los visitantes, se acercan, preguntan distintas cosas, ¿no? Siempre hay uno o dos funcionarios allí. Y yo me quedaba con ellos. A veces, cuando estaba medio interesante, salía a dar unas vueltas, caminaba por el interior del edificio, recorría la planta superior. Bueno, siempre en esta oportunidad, que no había nadie, me quedé en esa sala. Me voy a preparar un café y siento que un pizarrón que estaba parado contra una columna, siento que se golpea. Sabía que era ese pizarrón, porque momentos antes lo había visto que estaba allí. Sentí cuando cayó al piso. Así que dije, ¿qué pasó? ¿Hay alguien? Así que me volví a dar vuelta. Mientras se preparaba el agua. Veo, cuando llego hasta el patio, veo el cartel que estaba caído y lo levanté. Yo busqué, porque existía la posibilidad de que alguna corriente de aire que entrara por donde está la entrada de, como yo les digo, de vehículos, que no hay vehículos, porque allí entraba el carruaje, allí entraban los carruajes de los que vivían en aquella época, pero después de que eso se cerró, el portón igual quedó, la puerta no se cerró, inclusive está el piso como era en su original, y vi que estaba la puerta cerrada, y dije, no, acá no hay nada. Miraba para arriba, bueno, agarré y dije, voy a dar una vuelta en el piso superior, no vaya a ser que haya alguien acá adentro que esté haciendo algo, y yo no lo sabía. Bueno, yo recorrí todo, en algún lugar me entretuve un poco mirando, pero como sentí que estaba el agua pronto ya, bajé y me di cuenta que no había nadie. Todo el día estuve con eso, pero no, a pesar de que no habían pasado algunos meses, es increíble lo que son las cosas, no sabía nada de esta mujer. No sabía lo que le había pasado, el incidente que había ocurrido en esta casa. No lo sabía. Inclusive, hasta ese momento, inclusive después de haber estado varios meses trabajando allí. ¿Quién fue el que me contó esto? Fue Daniel. Daniel me contó la historia. Daniel, el que era el conserje de este museo, ¿se acuerda cuando les hablé de Toto? Bueno, Daniel me contó esta historia y me dijo que si yo quería saber más, no solo me dijo que buscara en internet, sino también me dijo que dentro de una sala, que ahora es una oficina, allí hay una historia que está contra la pared que cuenta mucho de lo que ocurrió. Así que días después me fui a mirar eso. Daniel me contó que en la noche las empresas de limpieza dejaron de ir porque se escuchaban extraños, muy extraños sonidos. Muy extraños sonidos. Sonidos de cadenas que se arrastraban. Llantos. Por supuesto que
el personal del museo decidió que no se hicieran las tareas de limpieza en la noche, y mucho menos solas. O sea, no querían encontrarse con nada extraño, porque estas cosas podían causar un disgusto. Hay muchas personas que se dejan, que se pueden asustar. Daniel me decía que esta aparición que había en la casa de Rivera se sentía como mala, como que estaba enojada. Otra de las cosas que me decía Daniel era que odiaba que la luz estuviera prendida. Los ruidos se sentían cuando las luces se encendían. Él fue testigo, pero solamente una vez. Nunca vio a nadie. Me recordaba cuando las ventanas de la oficina se abrieron, como si se las empujaran desde adentro, con una fuerza increíble. Esto que yo les cuento fue algo que en realidad yo no me animé en una oportunidad a contar. Primero porque trabajé allí y a veces hay gente que no, como es la sede, no sé si no es algo que se diga, no se habla del tema, no se cuenta. Presencié varias recorridas guiadas con escuelas y en ningún momento nadie hizo el comentario de que en ese lugar, en esa casa, había sucedido este lamentable incidente. Y lamentable incidente les digo porque es de las dos partes. Por el maltrato despiadado que hacía esta mujer sobre sus esclavas, como por el tema de dar muerte a la mujer. Y por eso decidí ponerle a este programa El Fantasma Perturbado, porque sé que es así. No todos creen que se pueda tratar del fantasma de Cenedonia Witch, pero a las pruebas me remito, desconociendo los momentos, las instancias y muchas de las cosas que deben haber sucedido en ese lugar. De la familia de nuestro primer presidente constitucional, de Rivera, no se cuenta absolutamente prácticamente nada de esa casa, salvo que su esposa había formado allí una sociedad filantrópica, como les decía, denominada Damas Orientales. Y creo que más que filantropía se hacía política. Dentro de, hay que ver un cuadro que hay allí de Bernardina Fragoso, que está frente por frente al cuadro de Blanes de la Batalla de las Piedras, y era una mujer muy, pero muy hermosa, como siempre se dijo, que de todos los políticos, de todas aquellas personalidades históricas del Uruguay, como Oribe, como Rivera, Lavalleja, nuestro primer prócer, Artigas, dicen que la señora de Rivera, Bernardina Fragoso, era la más hermosa de todas. Así que vaya a saber cuáles
fueron todas las cosas que han ocurrido en esa casa y que por esa razón ocurren estas perturbaciones extrasensoriales, estas experiencias que yo les puedo decir que no me causó impresión. Les voy a decir algo que me había olvidado, que recordé cuando lo anoté, que lo tenía que decir. Qué frío que hacía ese día ahí adentro. Estaba congelado. Tendría que ver con la presencia de esta persona. Vayan viendo todas las imágenes que les estoy pasando. Hay una en particular que es como una cosa media extraña. Es como una calecita. Todo el mundo cuando iba me preguntaba qué era eso. No es de la casa. Eso se trajo desde el Hospital Maciel, el hospital de caridad. Allí, en ese lugar, había una especie de receptáculo donde se colocaban los niños que iban a ser abandonados. Entonces se ponía el niño dentro de ese lugar y se lo daba vuelta y quedaba hacia adentro de la casa. Eso está allí también en el Museo de Rivera. Si tienen la oportunidad, visítenlo, pregunten, indaguen, porque lo que les estoy contando, como siempre, es una historia real. Y que muchos han sentido cosas ahí. Amigas, amigos, espero les haya gustado todo este relato, esta parte, esto que fue un programa diferente, ¿verdad? Les conté historias, me gusta la historia, Mi hermana que falleció en el año 2022, era profesora de historia, y por eso quiero dedicarle a Magela, que me debe estar escuchando, me debe estar viendo. Espero te haya gustado, Magela, que no te haya decepcionado. Espero te haya gustado este programa, te lo dedico para vos, para que veas que siempre me gustó la tarea que vos desempeñabas como profesora. Y que bueno, obviamente que nunca voy a saber todo lo que vos sabías. Amigos, espero les haya gustado este relato, queridas luciérnagas. Fue algo diferente. Los espero para el último domingo de abril, donde el programa va a ser algo increíble. Porque lo que les voy a mostrar tiene que ver, lo que les voy a contar tiene que ver con todo lo que estamos viviendo hoy en Uruguay, y que por lo general lo vivimos cada 5 años. Experiencias paranormales cercanas a los temas políticos. Prepárense, no se lo pierdan, porque lo que van a escuchar los va a sorprender totalmente, como me lo han dicho hace unos días algunas personas que me conocen. Amigos, será hasta la próxima. Espero lo hayan pasado bien, lo hayan disfrutado. Y como les dije anteriormente, nos vemos en 15 días. Desde la ciudad de Rivera, para todos ustedes, mis queridas luciérnagas del cosmos, les habló Carlos Bonilla.